Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del profeta Isaías. Mi siervo triunfará, será levantado y puesto muy en alto. Así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado, que había perdido toda apariencia humana, así también muchas naciones se quedarán admiradas. Los reyes al verlo no podrán decir palabra, porque verán y entenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente, y los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero, y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquila. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó por su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará contento con lo que conozca. El justo del Señor librará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás.
Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Oigo el cuchicheo de la gente, traman quitarme la vida. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió a obedecer, y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto, y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar, porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó. ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús el Nazareno. Él les dijo. Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús repitió. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplir la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro, Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? el destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año.
Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera, en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eras tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído. ¿Qué les enseñé? Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo, y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás, Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y preguntó. ¿Qué acusación? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó. ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre que ponga en libertad a alguien. Ahora sí, ya, muy bien. Entonces, lo importante en este día es poder
preguntarnos, bueno, ¿qué sentido tiene este drama tan grande de Jesús? De cargar la cruz, de ser juzgado injustamente, de ser humillado, de ser abandonado por sus amigos, de levantarle falsos cargos. Hay dos juicios que es sometido Jesús. Un juicio estrictamente religioso por Anás y Caifás, que lo consideran que blasfema por considerarse hijo de Dios, y un juicio político frente a Pilato, porque dicen que es el rey de los judíos, y evidentemente los judíos eran un pueblo sometido por los romanos y no podían tener un rey, de manera que también no le hacen un juicio político. Y todo eso nos podemos preguntar, bueno, ¿qué valor tiene esto? ¿Qué significado tiene esta historia tan dramática, este dolor tan intenso experimentado por Jesús, que es llevado incluso a la muerte de cruz? Hay tres dimensiones que podemos descubrir brevemente. La primera es lo que nos relataba la primera lectura tomada del profeta Isaías. Ahí escuchábamos el cuarto siervo de Yahvé, que es el cuarto cántico del siervo Yahvé, que encontramos en el texto del profeta Isaías. Es un cántico que nos presenta esta figura de alguien que toma el dolor de los demás. Si nosotros nos ponemos a pensar y reflexionar, ¿quiénes son capaces de tomar el dolor, la fatiga de los demás? Ya llevar nuestros propios dolores, nuestras propias fatigas, nuestras propias tristezas, es una dificultad grande en nuestra vida. Pero hacernos cargo del dolor y del sufrimiento de los demás, hacernos cargo de la tragedia que puedan experimentar los otros, eso ya nos cuesta muchísimo más. Este texto del profeta Isaías preanuncia el significado y el valor del cual va a tener Jesús con su muerte. Porque Él lleva los dolores de toda la humanidad. Esto es lo extraordinario del gesto de Jesús. Es tan grande el amor que Dios tiene por todos los seres. Es tan grande el amor que Él tiene por nuestra condición, por nuestra fragilidad, por nuestras enfermedades, por nuestros dolores, que Él mismo se hace dolor y sufrimiento para acompañarnos, para vivirlo, para poder incorporarlo a su vida. Eso es lo que el primer valor y significado que tiene este gesto extraordinario de la pasión de Jesús. Él se hace varón de dolores, como decía el texto, para tomar el pecado, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad de todos. Y esto a nosotros nos debe dar mucho consuelo, especialmente lo que estamos viviendo. Jesús toma en sí mismo el sufrimiento y la enfermedad de los que están ahora contagiados por el coronavirus, de los que están angustiados porque ven cerca esta enfermedad o porque han perdido un ser querido. Él mismo toma esa condición y la une a la cruz. Ese es un primer elemento. Pero un segundo elemento que también en este texto de la Pasión según San Juan se subraya tanto, esta condición de Jesús como rey de los judíos. Pero es un rey extraño. Ya el domingo de Ramos veíamos cuando Jesús entraba a Jerusalén, no entraba montado en un caballo como entraban los reyes, los emperadores de la época. Él entraba en un asno humilde y sencillo. Y este mismo pueblo que lo aclamaba, Hosana al Hijo de David, el Mesías que viene, el mismo que ahora le está gritando crucifícalos, como él mismo lo dice, no es de este mundo, no es bajo las categorías del poder, no es bajo las categorías de la farándula, no es bajo las categorías del dinero o del prestigio, que tantas veces nosotros los seres humanos estamos sedientos de obtener. La realeza de Jesús es desde la humildad. Él no se impone, Él no pone nunca el pie encima de aquellos que se le oponen. Por el contrario, invita desde su humildad a ser el rey, pero no con la fuerza de la arma, ni siquiera con la fuerza de la elocuencia, sino más bien con su humildad, para que uno libremente se deje tocar por la realeza de Jesucristo el Señor. Y eso llega a su expresión más grande con su muerte. Uno podría decir, ¿para qué sirve un rey muerto? Y él reina desde la cruz. Ese es su trono, desde la cruz.
porque ahí es donde se hace uno radicalmente con todos nosotros. Algo que nos une a todos los seres humanos es que todos vamos con Jesús. Ahí es donde reina, porque vence la muerte, como lo sabemos al final de esta Semana Santa, con la resurrección. Y el tercer elemento que nos permite entender más profundamente lo que estamos contemplando con Cristo muerto en la cruz, es que, como dice el texto al final, cuando Jesús ya había entregado el Espíritu, un soldado le atraviesa el costado con una lanza y brota de allí sangre y agua. Desde los primeros siglos cristianos, esa situación ha sido leída e interpretada como un símbolo. Desde el costado de Cristo en la cruz brotan dos sacramentos fundamentales: el agua que expresa el bautismo y la sangre que expresa la Eucaristía. Es decir, nosotros, los creyentes, los que constituimos esta gran familia que es la Iglesia, en todas partes del mundo, nacemos y nos sostenemos, donde el pan y el vino se consagran y se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor, surge del costado para sostenernos en la vida. Y nosotros podemos ver que en la cruz de Cristo, que muestra a Cristo muerto, lo que se transforma en fuente de vida para todos nosotros. Por eso, esta fiesta, podríamos llamar, de la muerte de Cristo, suena contradictorio decirlo así, es una gran contradicción, una gran contradicción. El muerto reina, y el muerto reina, después digo, en su resurrección. Esa es la fuente de nuestra esperanza, y por eso nos sentimos profundamente agradecidos de este Dios que se hace uno con nosotros y que nos invita a vivir los momentos que estamos viviendo ahora, especialmente con esta pandemia, con esperanza. La muerte no nos derrotará, el dolor no nos vencerá, por el contrario, es la fe en Cristo lo que nos sostiene y nos da esperanza para siempre. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una antigua tradición de la Iglesia invita a hacer oración en este día por distintas intenciones. Por distintas intenciones que vamos a ir rezando, especialmente por aquellas cosas más importantes que nos aquejan a todos los seres humanos. Dispongámonos a rezar y a orar profundamente a Dios nuestro Padre. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo, Fernando Ramos, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados, por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya mira con bondad el reino de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por quienes no creen en Cristo. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso, concede a quienes no crean en Cristo que, viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, a nosotros ayúdanos a progresar en la caridad y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por quienes no creen en Dios. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aún en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones, según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los que sufren. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno,
consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados. Lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los países afectados por la pandemia del coronavirus. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libere al mundo de la epidemia del coronavirus. Sane a los enfermos, dé fortaleza a los médicos, enfermeras y auxiliares, al personal de servicio y seguridad, civiles y militares. Sabiduría a los científicos para encontrar la cura a esta enfermedad, el descanso eterno a los fallecidos y el consuelo a sus familiares. Dios Todopoderoso y Eterno, auxilio en nuestras necesidades, fortaleza en nuestros sufrimientos y consuelo en nuestra aflicción, ten compasión de tu pueblo y purifícalo en esta adversidad, para que pueda luego disfrutar del alivio de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora hacemos el momento de adoración de la cruz del Señor, cruz que es el árbol de la vida que nos trae la salvación. Cruz de Cristo, Demos gracias. cruz de Cristo, Demos gracias. cruz de Cristo, Demos gracias. Perdona, Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Pequeña mi alma, su culpa confiesa, 1000 veces me pesa
solemnemente la cruz en la cual nuestro Señor Jesucristo muriendo redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo, por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma. Y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre fuerte en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo, como testamento de la caridad divina, ser la madre de todos los hombres. Así María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando el eterno plan de Dios Padre, nosotros, que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordamos también el dolor de la Madre. Bajo tu cruz con María, provoquemos la paz con María. Bajo tu cruz con María, provoquemos la paz. Siempre la paz es un don del Señor, siempre el amor se regala. Siempre es posible un amigo en la guerra y siempre brota esperanza en la tierra. Bajo tu cruz con María, provoquemos la paz con María. Bajo tu cruz con María, provoquemos la paz. Preparamos el altar para recibir el cuerpo del Señor y entrar en comunión con Él. Es una recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus discípulos:
La conversión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad sirva para defensa del alma del cuerpo. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Ante la imposibilidad de poder participar en esta comunión, hagamos oración con este anhelo de comunión espiritual con el Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dejamos un momento de silencio para pensar. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora volveremos a colocar la cruz en el altar, desnudando este mantel y esperando la vigilia pascual, que será mañana a las 8 de la noche.